Buenas tardes, mi nombre es Juan Miguel Pérez y practico la sociología como manera de observar el mundo, de tratar de comprender sus estructuras, sus actores, los intereses que hay detrás de los actores, las leyes que producen, esa dinámica, ese compartir entre esos actores con diversos intereses y diversas posibilidades. Y finalmente el resultado de todas esas interacciones, que es la realidad que vivimos. Pero esa realidad no siempre aparece tal cual, sobre todo cuando hay intereses muy poderosos detrás de esa versión de la realidad que quiere que se proyecte, que quiere que se divulgue, que quiere que la gente piensa que sea la realidad no de todos, sino del mundo. Es decir, nuestras realidades son diferentes, cada quien vive de acuerdo a las posibilidades que la vida le dio. Y digo que la vida le dio porque nosotros venimos aquí prácticamente por azar y caemos en una familia rica, en una familia pobre, en una familia clase media. Nadie le dan un cuestionario para elegir con una especie de opción múltiple el lugar donde quiere nacer. Y la sociedad nuestra es muy desigual, la sociedad nuestra es muy injusta con la inmensa mayoría de las personas, y eso sí no es cuestión de azar. Esa es una política de Estado planificada, en el caso nuestro, desde la caída de la dictadura de Trujillo, en la cual supuestamente íbamos a vivir en una democracia. Juan Bosch trajo mucho de esa democracia, que fue porque era democracia precisamente golpeada y pateada por unos cuantos, ¿no? Esa democracia que cargaba Bosch en sus espaldas y que representaba tan dignamente, que por un tiempo de apenas 7 meses logró trató de poder establecerla como el régimen político justo en el cual las riquezas fuesen distribuidas, sobre todo hacia los más humildes, hacia los más necesitados, hacia esos que no pidieron ser pobres, pero sí le construyeron la vida siendo pobres. Y justamente Bosch lo que buscaba era tratar de equilibrar un poquito el mundo social dominicano de entonces. Pero los de arriba, esos que habían acompañado tanto a Rafael Leonidas Trujillo durante esos 31 años de dictadura y tiranía que sometieron al pueblo dominicano a todo tipo de vejámenes, muchos de esos empresarios no querían salir de Trujillo, pero no querían salir de las riquezas que iban a heredar si Trujillo era finalmente ajusticiado como lo fue. Y por eso le dieron el golpe de Estado a Bosch, por todas esas políticas de redistribución con la cual trataba de establecer una democracia social. Pero también con los intereses, y él así lo dijo, que mientras él existiera en el palacio no iba a prevalecer la libertad, con las libertades políticas también. Es decir, que no solamente fueran redistribuidas las riquezas para que la gente pudiera tener lo que necesita para vivir de manera decente, es decir, la comida, el pan de la enseñanza, una escuela que pudiera darle las capacidades intelectuales a la gente para poder hacerse de un trabajo digno en un mercado laboral que normalmente debería ofrecerle también esas posibilidades, sino que también tuviese recreación, tuviese cultura, tuviese salud, bienestar, salubridad, en fin, todo aquello que pudiera ser pacífica la vida y sobre todo la convivencia entre todos. Y por eso le dieron un golpe de Estado, porque esos tutumpotes, como él le llamaba a los de arriba, no querían que los hijos de Machepa también pudiesen beneficiar, sobre todo si eso implicaba una pérdida de las increíbles fortunas que iban acumulando en ese momento, y que desde entonces, porque hay que decirlo, le dieron el golpe de Estado para instalarse en el poder y para no irse más. Y ahí están desde entonces aquí instalados en República Dominicana. No importa que haya cambiado Balaguer, no importa que haya venido el PRD, no importa que haya vuelto Balaguer, no importa que haya incursionado en la política gracias al balaguerismo, el PLDismo, no importa que el PRDismo haya vuelto con Hipólito, no importa que el leonelismo y el danilismo estén intercambiándose el poder, ahí están los mismos de siempre. Ellos simplemente son actores, ellos son empleados. El poder político aquí es empleado, es subalterno, no es sumiso al poder económico, que es realmente el que pone los puntos sobre la I, es el que realmente reglamenta
qué debe y qué no debe hacerse en materia de políticas públicas. Y por ejemplo, las ARS, o sea, la seguridad social de este país, ahí está privatizada, ¿no? Secuestrada por el sector financiero, que es realmente un sector que hay que decirlo con toda la crudeza que la palabra sanguinario es, porque le chupa la sangre a la gente. Es un gran negociazo, no solamente con la permisibilidad del poder político, sino incluso alentado y protegido por leyes. Es decir, esas leyes que supuestamente los legisladores, es decir, esos representantes del pueblo, que deberían hacer las leyes para la gente, son exactamente lo que le hacen las leyes a los verdugos de este pueblo, es decir, al sector financiero, y ni hablar de las pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nosotros tenemos aquí? Un orden político en el cual muchos actores dicen que es democrático, el principal actor, que es el pueblo, no tiene ni siquiera voz. Sabemos los niveles tan precarios de organización de la sociedad en términos políticos, que el sistema de partidos no le deja prácticamente ninguna opción a ninguna junta de vecinos, a ningún club deportivo, cultural, de un barrio, de un paraje, de una sección rural de nuestro país. ¿Por qué? Porque está organizado de manera que precisamente esos interlocutores que tiene el poder económico, que son los dos principales partidos políticos que se disputan hoy el poder en República Dominicana, sean el monopolio de la actividad política, que es la única que puede cambiar la historia de una nación, la historia de un pueblo, la historia de una comunidad. Es decir, hacer historia y no sencillamente consumirla como mucha gente quiere. Es decir, esos oligarcas, y hay que decirlo así, es decir, ese grupito de élite que maneja los asuntos públicos a través de intermediarios que hoy llamamos políticos, no quiere que haya esa redistribución de las riquezas, porque ellos quieren seguir teniendo sus prebendas y beneficios, que saben que están hechos en base a injusticia esencial. Por ejemplo, la de un salario indigno cuando se tiene, es decir, un salario miserable, ¿no? Con ese constante riesgo de perder incluso lo único que tiene un trabajador formal cuando tiene un trabajo, que ni siquiera tiene la posibilidad de defender ese trabajo o las condiciones dignas de manera organizada, porque aquí el sindicalismo, el derecho a huelga, el derecho a lo que sería el gremialismo, que está supuestamente consagrado en la Constitución, no existe, y no existe por la represión permanente que tiene ese gran empresariado, Copardón, ARD, el CONEP. ¿Delante de quién? Delante de los políticos, que reitero, son sus empleados, es el personal adicional que tiene una empresa, esas empresas grandes. Y todo eso va en detrimento de eso mismo que llaman democracia. Por eso aquí lo que pasó el domingo es solamente parte de un fraude, pero no fue un fraude de algoritmos, no fue un fraude de código fuente, no fue un fraude sencillamente de elecciones, al contrario, los dos participantes eran fraudulentos. El señor Gonzalo Castillo es el fraude, Leonel Fernández es el fraude, el PLD es el fraude, lo decíamos ayer. Esa Junta Central Electoral hecha a la medida, no sujeta precisamente por esa capa política que se encuentra estacionada como si esto fuera de ellos por los siglos de los siglos. Ese es el verdadero fraude. Pero sucede que lamentablemente nosotros nos han desvirtuado los fraudes, porque ¿dónde está el verdadero fraude dominicano? No está el día de las elecciones, sabemos que todo eso pasa antes. Pero aquí el verdadero fraude está en esos hospitales públicos. Aquí el verdadero fraude está en esas escuelas que cuando nuevas están hechas con intereses espurios, con intereses de ganarse el dinero que está detrás de esa construcción, de ese desayuno o ese almuerzo escolar, porque sabemos que aquí la escuela no ha avanzado ni un centímetro con la jornada extendida. Ustedes lo saben bien, técnicos del MINER, ustedes saben bien lo que la jornada extendida ha traído para este país, ¿no? A nivel educativo prácticamente nada. Ustedes saben bien que a nivel de lo que es la seguridad ciudadana, este país está regresando desde el punto de vista, no se ha avanzado nada, al contrario, se ha retrasado ese progreso. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos una situación aquí de distorsión de lo que es las cosas con las cuales nosotros nombramos las realidades políticas de nuestro país. No, todo lo que tiene que ver con lo social es de naturaleza político, porque fue manufacturado así. Todo lo que nosotros vivimos, la delincuencia, pero no la de abajo, la de arriba, porque la de abajo es simplemente consecuencia de la de arriba. La de abajo es sencillamente esa escapatoria que tienen algunos infelices cuando no tienen otras
fuentes de cómo conseguir dinero y que se arriesgan y que arriesgan la vida de los otros y que ponen en riesgo incluso la suya para poder obtener eso que la sociedad le exige, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando ellos incurren en eso? Que ellos están tratando de emular a los de arriba. Es decir, eso que obtienen riqueza de manera ilícita, las muestran y no pasa nada, se la enrostran al pueblo y no le pasa nada. Y eso es lo que nosotros vimos en esta campaña, un derroche extraordinariamente obsceno de riqueza sacada del erario, sacada del presupuesto nacional, de esos que le hacen falta a los hospitales, a las salas de emergencia, a las salas de cirugía, a los tratamientos oncológicos de este país, a los tratamientos de enfermedades crónicas, ¿no? A todo lo que es el tejido social de un joven que va creciendo, que tiene que abandonar la escuela porque le hace falta comida en su casa, porque le hace falta dignidad de la cual le ha despojado esta sociedad manillada por esta clase dirigente que lamentablemente, reitero, se perpetúa e insiste en llamarse democrática. No, no son demócratas, no son demócratas. Son sencillamente negadores esenciales de democracia. Son sencillamente negadores de toda la historia de sacrificio que durante décadas este pueblo ha trabajado, reitero, con sudor, con sangre, con sacrificio, con lágrimas, saliendo día a día a buscársela, lamentablemente muchas veces con el cuchillo en la boca, porque no le han dejado de otra, porque la incertidumbre les inunda las casas, porque las angustias les inunda las casas, porque la ansiedad de no tener un futuro garantizado les inunda la casa y por eso tienen que salir incluso los días de elecciones a buscar esos 1,000 pesos, a buscar ese galón de gasolina, a buscar esos 2,000 pesitos para poder comprar la comida del día, la comida de la semana, etcétera, etcétera. Y aún así tienen ustedes, señores del poder, la cachaza de llamarle a esto democracia. No, con todos los elementos de censura que se están viviendo aquí, con la salida de Altagracia Salazar y Edith Febles, por ejemplo, de CDN, por razones políticas, porque hacían un periodismo serio, la salida de Marino Zapete de Teleradio América, ¿no? ¿Ustedes creen que esas cosas, y a mí también me pasó igual, sencillamente por ejercer mi oficio crítico, porque al poder no le gusta que le revelen las verdades mediante los cuales ese poder trata de disimular sus reales intenciones con este pueblo? Entonces nosotros hoy en día tenemos que claramente, contundentemente, ¿no?, concluir que este país no tiene una democracia. Tal vez todavía no tiene una dictadura. Una dictadura en los aspectos formales. Porque ¿qué le queda a un joven cuando no tiene la posibilidad de conseguir un trabajo? No es una dictadura de un sistema económico que lo maltrata. O a nivel social, cuando no tiene cómo llevarle las medicinas a su mamá. ¿No es acaso eso una dictadura cuando le impiden tener acceso a eso que todo el mundo aspira, que es una medicina cuando tiene dolor? Eso es paz, y eso cuando se violenta es entonces una dictadura. Así que en esta no democracia, reitero, en esta no democracia, la violencia no viene de la gente, la violencia viene de ustedes, señores del poder. Aquella y siempre y cuando ustedes le nieguen la posibilidad de vivir en paz a la gente, están siendo ustedes los violentos, están siendo ustedes los delincuentes de este país. ¿Qué es, señores, un acto de violencia? Cuando se transgrede algo que el otro espera de otra manera. Es decir, por ejemplo, si nosotros un día vamos caminando por la calle y le decimos a una persona buenos días y esa persona ni siquiera reacciona, eso es un acto de violencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las reglas comunes que heredamos de la cultura, es decir, eso que encontramos cuando llegamos a la vida y que vamos creciendo y vamos aprendiendo esas reglas de convivencia, dice la cultura dominicana que cuando se dice buenos días, el otro responde buenos días. Y ese es el sentido común. Pero ¿qué pasa cuando alguien no responde cuando se dice buenos días? Hay un acto de violencia porque se transgrede una ley que uno espera que sea al menos respetada. Eso mismo pasa con las sociedades. El sentido común dice que todo ser debe crecer en condiciones necesariamente de decencia,
que hay una dignidad inajenable, es decir, que no se le puede despojar a ella bajo ningún concepto a una persona, ni siquiera el peor de los torturadores puede ser despojado de esa dignidad intrínseca que todo ser humano tiene que tener. Y esa dignidad es precisamente, es intrínseca, pero quien la valida es el otro, es decir, ese que respeta a ese que la lleva. Eso es lo que es el reconocimiento de la dignidad social. Y este pueblo es un pueblo como cualquier otro, deseoso de vivir en paz, deseoso de crecer todas las mañanas en ese jardín de siembra y poder cosechar lo que de manera justa siembra. Este es un pueblo trabajador. Este es un pueblo que usted ve que todos los días a las 6, 7 de la mañana está la gente en la calle buscándosela, ¿no? Con sus termitos cuando son empleados, con su bultico, su mochila cuando son jornaleros o trabajadores por cuenta propia, o esos estudiantes que van buscando la esperanza de poder a través de unos diplomas, poder adquirir rango en la sociedad, poder contener dentro de sí conocimientos que puedan ser empleados y que puedan ser a su vez retribuidos. Pero esa retribución no es la única, es la sociedad también que redistribuye esa riqueza a partir de los servicios públicos, de una policía que sea generosa, gentil, que ayude, que proteja, que cuide, que ampare, que abrigue. No una policía que bajo las órdenes de uno no sabe quién trate de buscársela a su vez extorsionando, maltratando a ese motorista, a ese infeliz joven dominicano que va caminando por las calles buscándosela en estos espacios de afluencia, en estos espacios de riqueza que le queda para poder buscar alguito de lo que le falta todo en el barrio, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todas esas posibilidades, por ejemplo, que una hermana, una madre, un hermano, una esposa sufra cáncer y que usted no tenga la posibilidad de poder conseguir esa medicina, esa quimioterapia, esa radioterapia, esa morfina sencilla, que es lo único que le pide a la gente para calmar el dolor. Y cuando eso no ocurre, ¿cómo ustedes quieren, señores del poder, que reaccione la gente? Ustedes saben por qué la gente no reacciona más, porque ustedes tienen una ley de partidos políticos y de participación política secuestrada únicamente para que ustedes sean aquellos que beneficien de ella, porque eso le da dinero a ustedes, de eso ustedes viven, mientras el pueblo ha sido despojado de sus riquezas que no se les redistribuye en términos proporcionales a como ellos la trabajan, como ellos la labran todos los días a partir de los diferentes sacrificios. Entonces es en los servicios públicos en los que uno trataría de encontrar una acción justiciera, una acción que llevaría un cierto equilibrio de acuerdo a las tantas carencias o ausencias y faltas que esa gente tiene desde nacimiento por estas políticas públicas absolutamente draconianas de reproducir la pobreza, para que esa gente pueda aliviar y en el concurso de una vida puedan dejarle a sus hijos mejores vidas que las que tuvieron que encontrar cuando ya eran jóvenes. Pero la reproducción social, es decir, que el hijo de un pobre salga pobre y el nieto y el bisnieto y el tataranieto salga pobre es casi perfecta, porque ustedes, señores del poder, ustedes, señores del CONEP, así lo han determinado y le venden cacaíto a la gente y le venden discursos mesiánicos, le venden utopías que ustedes mismos saben que nunca van a poder llevar a cabo, sobre todo bajo las leyes que ustedes mismos han confeccionado para beneficio esencialmente, prioritariamente y privilegiadamente de ustedes. Entonces, ¿qué le queda a la gente cuando tiene estas circunstancias? Distraerse, pero además le queda sobrevivir. Y ustedes han puesto a la gente de este país a tener que pedir limosna, como decía Juan Bosch en el año 1990, que esa era su intención, que por cierto, en ese momento, cuando Bosch le ganó a Joaquín Balaguer, ustedes, señores del poder, hoy residiendo en el Palacio Nacional, no acompañaron a Bosch por cobardes. Las bases del PLD y la gran población que votó aquí por Bosch y Bosch mismo estaban dispuestos a dar la vida, pero nosotros sabemos por qué dan la vida ustedes. Ustedes dan la vida por esa ambición de poder, únicamente por ambición del poder, no para redistribuir el poder y generar riqueza entre la gente, entre todos los dominicanos. Lamentablemente, reiteramos, la violencia viene de ustedes, señores del poder. Cuando ustedes transgreden las expectativas de la gente, cuando ustedes transgreden el sentido común que hoy está revelado contra el Partido de la Liberación Dominicana, contra cualquiera de ustedes, en cualquier esquina,
Es lamentable, en cualquier esquina de este país la gente es mucho más lúcida que la clase periodística, que cuando no es bocina está docenada, está al ladito del poder, tratando de reivindicarle y legitimarle todas sus argucias. La gente aquí está mucho más clara incluso que el propio liderazgo político que le queda a este país. Un liderazgo político que son los restos que quedan en la sociedad dominicana de lo que sí fueron hombres y mujeres dignas, que en los años 70 y en los años 60 dieron su vida por seguir luchando, que incluso hasta hace poco eran desaparecidos, como en el 94 Narciso González. Esos sí estaban aquí tratando de darlo todo por la lucha por las libertades políticas, las libertades sociales, las libertades económicas. Reiteramos, señores del poder, tengan en cuenta sus tipos de violencia, que a ustedes se les puede revertir. Tomen el ejemplo ustedes, señores del poder, hoy enquistados en el Palacio Nacional, de lo que ustedes mismos están acometiendo contra ese verdugo llamado Roberto Rosario, que ayer era un prepotente, arrogante funcionario público que perseguía a dominicanos de origen haitiano y lo despojaba de su nacionalidad de manera arbitraria, con una arrogancia y una altanería sin igual. Aprendan ustedes, señores del poder, que lo que va viene y que este pueblo que está hoy sometido a sus abusos, puede en cualquier momento, ante cualquier liderazgo serio que aparezca, tener un destello de lucidez y ponerle los puntos a la I de la historia dominicana que todavía está por escribirse.